Birmania, también conocida como Myanmar y también conocida como Burma, es uno de los países más extraños del planeta. Situado en el sudeste asiático, es decir, en el mismo vecindario de países como Tailandia, Camboya o Vietnam, el país que nos ocupa se ha labrado una larga estadía en el lugar de los países más aislados del mundo, posiblemente incluso más que Corea del Norte. Y es cierto, pues todos podemos decir algo de Corea del Norte. Todos sabemos quién gobierna allí y las andanzas más raras de su gobierno. Eso sí, pregúntale a alguien si sabe algo de Birmania. En el aspecto cultural, es un país étnicamente diverso que tiene entre algunos de sus distintivos más sobresalientes algunas de las siguientes cosas. La ropa tradicional unisex, es decir, que vale tanto para hombre que para mujer. El maquillaje, también unisex, llamado tanaka, que es una especie de papilla de corteza de árbol. Se la untan en la cara por motivos estéticos y como protección solar. Sí, se lo untan de esa manera que ves en la fotografía. Por extraño que pueda parecer, la gente en este país no tiene apellidos, al menos no en la cultura mayoritaria. Su población tiene una especie de adicción de masticar nuez de betel, lo que le da a sus dientes una coloración sanguinolenta. Y no es nada bueno para los dientes. Pero vayamos a la política, que es ahí donde está lo más bizarro del país. Tras una larga presencia colonial británica, con un breve paréntesis de ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido tuvo que conceder su independencia a principios del año 1948. Fue en ese momento cuando un carismático líder independentista, que, aunque suene extraño, también fue exministro de Exteriores del anterior gobierno de ocupación japonés, asumió el cargo de primer ministro del naciente país. Su nombre era particularmente minimalista, se llamaba U, sí, como lo lees, el primer ministro U Nu, quien poco tiempo después de asumir su cargo de primer ministro tuvo que afrontar una serie de insurrecciones de grupos étnicos locales, problemática constante en el país asiático. Años después de asumir su cargo de primer ministro, U Nu sería encarcelado por su mayor oponente, Ne Win, quien posteriormente anunciaría que Birmania iniciaría un proceso al socialismo. Podría parecer que Birmania se acabaría convirtiendo en una de esas naciones que durante la Guerra Fría optaron por construir un modelo comunista como hicieron la URSS, Vietnam, Corea del Norte o Cuba. Sin embargo, el modelo birmano no solo no se alineó con estos países, sino que acabó convirtiéndose en una bizarra mezcla de estatismo budista autoritario. La religión se promovió desde las instituciones y, a pesar de ser un país con pocas infraestructuras y una economía muy primitiva, optó por mantenerse en el más estricto aislamiento internacional. La autarquía, es decir, las políticas encaminadas a no comerciar ni tener trato económico alguno con ningún país, produjeron unas cotas de miserias nunca antes vistas. Esto desencadenaría todo tipo de revueltas populares masivas que acabaron con un golpe de Estado. El régimen militar resultante mantuvo el poder hasta que en 2011 permitió una muy vigilada transición a una democracia que presupongo que está atada de pies y manos. En 1992 llega al poder el general Tan Shue, quien establece un régimen militar. Si bien en el régimen anterior la ideología del Estado sería el esoterismo, ahora caerían en el fanatismo esotérico más enloquecido. Es decir, aunque ahora el poder lo ejercen los militares, el grupo de brujos, astrólogos, numerólogos, videntes, monjes y magos que tenían como consultores a sueldo ganan protagonismo. ¿Qué es un numerólogo? Un numerólogo es una especie de vidente que dice predecir acontecimientos en la vida real basándose en el uso de algunas combinaciones de números. Habría combinaciones numéricas que, usados en la vida cotidiana de una o varias personas o de una nación entera, pueden traer suerte, pueden traer desgracias, etc. ¿Queda más o menos claro? Bien, Birmania cambia su nombre oficial por el de Myanmar de la noche a la mañana y sin preguntárselo a nadie. Y su capital pasa de llamarse Rangoon a llamarse Yangon. ¿Por qué? Porque así lo deciden los brujos y astrólogos, quienes pensaban que estos cambios traerían buena suerte. De todos modos, el nombre de la capital daba un poco igual, porque posteriormente, en otra mañana loca de esas que caracterizan al régimen, la capital pasó de esa ciudad a Naypyidaw. Dicha ciudad, en principio, no existía. Era un inmenso descampado en el que trasladaron absolutamente toda la capital el día 11 del mes 11 a las 11 en el año 2005.
¿Cuál fue la razón? Una vez más, la numerología. Esa combinación de números supuestamente traería a la nación una era de prosperidad sin igual. Y no, por si te lo estás preguntando, Myanmar no se convirtió en un paraíso de abundancia por mover los ministerios a las 11 del mediodía. Dicha ciudad, por cierto, estaría atravesada por toda una red de túneles para que los militares pudieran huir de ataques astrales y de energías negativas. No me imagino a un sanguinario dictador correteando asustado por un túnel bajo tierra, pensando que alguien le está proyectando malos pensamientos. El sistema monetario también cambia, y la divisa nacional, el kyat, empieza a emitirse en múltiplos de 9, considerado que este es un número de la suerte. Por si no te has percatado, esto hace absurdamente imposible cualquier transacción. La ya por sí maltrecha y subdesarrollada economía del país se encuentra con que casi todo el dinero ahorrado por sus habitantes de un día para otro no vale nada, y aunque pudieran cambiarlo, habría sido imposible con un sistema de billetes de 9, de 45 o de 90 kyats. La supuesta razón de que se hiciera esto es que el número 9 ayudaría a Ne Win, el dictador de este país, a sobrepasar los 90 años de vida. ¿Le ves el sentido? Yo tampoco. La población de Myanmar empieza a vérselas muy crudas ya no solo para ganarse unos kyats para vivir, sino directamente para dar bien el cambio cuando compra lo que sea. Otra de las extrañas medidas aconsejadas por ese grupito de brujos es que las puertas de acceso a los autobuses estén justo al otro lado de las paradas, es decir, que si un autobús llega a su destino, el pasajero tiene que dar la vuelta al vehículo esquivando el tráfico en mitad de la carretera. Todo el mundo sabe que guardar cola en mitad de una carretera con coches pasando da buena suerte. Sin embargo, la numerología no solo se usa para decidir las imposiciones de la dictadura, sino también para la vida corriente. Así pues, las fechas para las bodas, bautizos y funerales son determinadas también por esta pseudociencia. Por el bien de la calidad sanitaria del país, espero que si la fecha del funeral es decidida por la astrología, que no lo sea también la de los entierros. Como suele ocurrir en tantos otros regímenes dictatoriales, el pisoteo constante de los derechos humanos estuvo a la orden del día, y se centró sobre todo en las minorías étnicas. Esto, sin embargo, no parece que le importe demasiado a los turistas occidentales que empezaron a acudir a la zona, de la cual solo tienen palabras para sus monumentos, el aire acondicionado del autobús y el servicio del hotel. Y es que muy a menudo se nos quiere hacer creer que es lo mismo abrirse al mundo y al turismo que democratizarse. Y no lo es. Prueba de esto es que, bajo las risitas cómplices de los turistas que quieren distraerse sacando fotos a las pagodas, el régimen apuntaba con sus fusiles a cuanto manifestante osara plantarle cara. Ejemplo de esto fueron las protestas de monjes budistas de 2007, que acabaron con varios muertos, entre ellos un fotógrafo de la prensa japonesa. En 2009 llegaron rumores de que Estados Unidos querían invadir el país. Con el fin de repeler la invasión, el gobierno convocó a los brujos y estos, mediante diversos conjuros mágicos, enviaron, eso dicen ellos, un montón de tormentas contra bases militares americanas. No soy muy experto en tecnología militar, pero sospecho que el ejército de los Estados Unidos no va a desistir de invadir un país porque esté lloviendo. Sí, todo esto es tan ridículo que puede incluso resultar divertido. Pero esta locura no empieza y acaba en medidas estrambóticas. También son el modo en el que el régimen manda al otro barrio a poblaciones enteras. Sí, no olvidemos que la cultura budista es muy importante en la nación asiática, y esto hace que crean en el karma. En pocas palabras, los militares desviven al pueblo y luego tienen miedo de que esto les dé mala suerte o que las almas de los ejecutados vuelvan a cobrar su venganza. Para prevenir estos contratiempos, el ejército se sometía a constantes rituales de protección mágica. Por último, ¿ves esto? Es una cola de un pequeño dinosaurio conservada en ámbar. Conserva tejidos blandos y plumas. Nunca un resto de dinosaurio de tal valor científico fue encontrado antes. Pues bien, resulta que la mina en la que se halló, y donde se sospecha que queda mucho por descubrir, está en Myanmar y está en manos de los militares. Por esta razón, la Sociedad de Paleontología de Vertebrados ha emitido un comunicado en el que renuncia a seguir estudiando nada que salga de las minas de ese país. La razón, obviamente, es que no quieren apoyar ni con un céntimo al atajo de psicópatas desquiciados que controlan esa desdichada nación.